que vengan el viernes que viene me las quedaré yo por aquí. O sea que si la vais a traer después, meter iPad, iPhone, todo eso. ¿Estamos ready? Vale. Pues preguntaba si alguien tenía que dar un anuncio importante, porque creo que todos tenemos el mayor anuncio que dar a este mundo. Y es el Evangelio. ¿Me escucháis bien ahí detrás? Se escucha un poco de medios. Pero bueno, lo solucionaremos. Y quiero hablaros esta mañana de lo fundamental. Y siempre cuando queremos hablar de lo fundamental hay que volver al origen de todo. Y lo fundamental es el Evangelio. Significado es muy fácil, es buenas noticias. En verdad significaba algo más. Era cuando un mensajero venía y le daba una buena noticia a alguien, por ejemplo, un rey estaba esperando a ver si su ejército había vencido la batalla o no, y llegaba el mensajero corriendo y decía, hemos vencido. Entonces a ese mensajero le daba una recompensa por haberle traído buenas noticias. Eso se le llamó evangelio. Luego se quitó lo de la recompensa y nos hemos quedado solo con las buenas noticias, pero también es importante. Evangelio significa buenas noticias. Y hay 106 referencias en el Nuevo Testamento a la palabra misma evangelio. O sea, en los evangelios y en las cartas hay 106. Y simplemente para preparar la introducción ya me salían 3 o 4 mensajes. O sea que solo voy a reducirte muy poquito de cómo es el evangelio, qué es el evangelio y cómo en la misma palabra, cómo lo describe. Por ejemplo, dice, entre esos 106 versículos que nos hablan de evangelio, nos dice que es necesario predicarlo. Quien toméis notas, Marcos 13:10. No lo voy a leer porque hay mucho. Que es necesario predicarlo. Y que cuando lo hagamos, entonces vendrá el fin. Dice en Mateo 24:14. Que el evangelio tiene abundancia de bendición. Dice en Romanos 15:29. Que el evangelio, dice en diferentes versículos, se ministra, se predica, se anuncia, se defiende y se engendra. Por ejemplo, en Romanos 15:16. Se ministra, se predica, se anuncia, se defiende y se engendra. Pero también dice que al evangelio se le pueden poner obstáculos. Incluso dice que hay quienes lo perturban y pervierten el evangelio. Y que hay evangelios diferentes. Dice Pablo, si viniera un ángel y os anunciara un evangelio diferente. O sea que si algo tan bueno, unas buenas noticias, también sufre tantos ataques que lo pervierte, lo perturba, se le ponen obstáculos, incluso se inventan otros evangelios. ¿Será porque es muy importante? Mirad, yo creo que aparte de la persona de Jesús es lo más importante que tenemos. Es más, Jesús mismo dice, el que cree en mí y en mi evangelio, le da una importancia a su palabra, a sus buenas noticias, lo unifica con él mismo. Digo, ¿será porque es importante el evangelio? ¿Y en verdad conocemos el evangelio? ¿Sí? ¿Creéis que sí? Vale, ahora lo vamos a ver. De momento, creo que recibe tantos ataques porque es glorioso. Dice en 1 Timoteo 1:11 que el evangelio es glorioso. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no lo predicara. Si lo predico no tengo nada de qué gloriarme, pero ay de mí si no predico el evangelio, si no anuncio las buenas noticias. ¿Sabéis por qué? Porque Romanos 1:16 declara, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Por eso puede ser
es tan atacado, perturbado, obstaculizado, incluso se inventan evangelios diferentes. Por eso creo que debemos conocer muy bien qué es el evangelio y cómo lo estamos predicando. Y predicar no es esto. Predicar es anunciar. Vivimos en un mundo donde la televisión, los medios de comunicación nos están anunciando todo el día cosas, coches, ropa, formas de vida. Y nosotros tenemos el mayor anuncio, que es las buenas noticias de la gracia, el evangelio de la gracia. Y hay, principalmente, la Iglesia predica, anuncia dos versiones del evangelio. Y dejadme que esta mañana os lo explique. Las dos son correctas, pero creo que cada una incide, se enfoca más en una parte. Y creo que la mayoría se basa o predica más esta primera. Todos sabéis que hay que volver al origen. Dice que en el principio estaba Dios. Por fin he conocido a Dios esta mañana. Lo llevo buscando una semana, una silla blanca. En el principio era Dios. Y en el jardín del Edén vino y creó al hombre. Esta representación que voy a hacer no es mía. Es de un sacerdote ortodoxo de Colorado Springs, pero me puso en el camino. Martin Scott me lo presentó y me pareció muy, muy interesante. Dios dijo, hagamos, nosotros tres, la Trinidad completa estuvo de acuerdo en hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios deseaba amarle y fue la corona de la creación y estuvo deseoso de su creación le pudiera adorar y él amar y que su creación le amara libremente, disponiendo de libre albedrío, y él amar a él y convivir en una relación perfecta de amor, una conexión total entre creador y criatura. Pero, como todos sabéis, Eva se comió el kiwi, por ejemplo, porque manzana no dice la Biblia. Y Adán continuó con eso y pecaron. Porque querían conocer el bien y el mal. Y al pecar le dieron la espalda a Dios. Y este problema continuó. Porque el pecado entró en el hombre y la muerte entró en el hombre. Y por generaciones hasta el día de hoy se sufre. Al darle la espalda a Dios, Dios, que es un ser santo, puro, 3 veces santo, no podía mirar al pecado y no podía tener relación con el pecado, dio la espalda al hombre. Hasta que, en el cumplimiento de los tiempos, la Trinidad decidió enviar a Jesús a la tierra. Jesús, Hijo de Dios, Hijo del hombre, como hombre, se encarnó, habitó entre nosotros y Dios tuvo su complacencia en él. Pero para poder restablecer la relación rota que vimos antes, Jesús tuvo que cargar en él todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Al tal punto que cargó sobre él la cruz todo el pecado de la humanidad. Y el Padre no podía estar. Elí, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y por primera vez en la historia, el Padre tuvo que separarse del Hijo para que el Hijo pudiera llevar todas nuestras cargas, nuestros pecados y crucificarlas en la cruz.
Esto es el Evangelio, ¿de acuerdo? Pero esto es una parte del Evangelio. Se le suele llamar la expiación. El Evangelio es la parte legal, penal del Evangelio. Es la forma en que Dios resolvió el problema del pecado. Cargando sobre Jesús el acta de nuestros delitos, fue clavado en la cruz. Pero solo es la parte penal. ¿Sabes qué? Esta doctrina se fundamentó en el siglo XI. No digo que no es cierta, ¿eh? Los dos evangelios que te voy a exponer hoy son ciertos, pero hay un enfoque mayor en uno que en otro. ¿Qué pasa con esto? Que donde hay pecado, Dios no puede estar y se aparta. Es cierto. Pero este no es el carácter de Dios. Dios es juez. Dios es amor. Y ahora quiero presentaros el evangelio que predicó la iglesia primitiva, que mantuvieron los padres de la iglesia. Sí, este también es. No estoy diciendo que uno se opone al otro, sino que uno es el aspecto legal y el otro va a mostrar la esencia, la naturaleza de Dios. Volvemos a que en el principio Dios decidió crear al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, y tener comunión con él. Comunión perfecta. Paseaban por el huerto del Edén como amigos. Y Eva comió, yo qué sé, el mango, lo que fuera. Sabemos la reacción, ¿no? Dios no puede estar, pero es que ese evangelio que hemos visto antes, esa parte legal, diría en principio que Dios no se puede acercar al hombre porque ha pecado y donde hay pecado Dios no viene. Pero resulta que la primera interacción, el primer contacto de Dios con el hombre ya pecador fue por parte de Dios. Fue Dios quien vino a buscar a Adán y decirle, ¿qué has hecho? Porque Adán no vino a buscar a Dios diciendo, la he liado. Fue Dios quien vino a buscarle a él. Y el primer asesinato de la historia, y encima un fratricidio, un hermano contra un hermano, Caín, mata a su hermano. No busca a Dios, sino es Dios quien viene a buscar a Caín y decirle, ¿dónde está tu hermano? Y no solo para condenarlo, sino para protegerlo. Dice que le hizo una marca en la frente para que no recibiera un castigo mayor de los seres que poblaban la tierra. Entonces no me cuadra la historia. Si Dios es santo, Dios es puro y no quiere juntarse con el pecado, vemos vez tras vez que quien busca al hombre es Dios. Y vemos otra vez que Moisés o Abraham, ¿quién se presenta a Abraham y le dice sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela? Es Dios. Alguien que en principio no era caldeo, tendría otra raza, otro color, hablaba otro idioma, no era muy de la parte de... Era iraquí hoy en día, ¿eh? No era muy judío, era iraquí. El padre de la fe, iraquí. No cumplía, adoraba a otros dioses, llevaba estatuillas debajo del caballo. Y viene Dios a buscarle. Y viene Moisés y asesina a un egipcio. Y vaga 40 años por el desierto y quien va a buscarlo en la zarza es Dios. No fue Moisés que dice, voy a hacer un fuego, voy a decir, Yahvé, ven para aquí. No fue Moisés el que dijo, voy a hacer un sacrificio. No, fue la zarza ardiente, donde Dios se manifiesta y llama a Moisés. Y el pueblo de Israel hace un becerro.
o sale de Egipto. Habían dado la espalda a Dios, se habían quedado en Egipto y no en la tierra donde tenían que estar. Y es Dios quien los invita a subir al monte Sinaí. Pero ellos no, prefieren quedarse y decirle a Moisés, no, mejor sube tú arriba. Por lo tanto, hemos creído a veces que Dios es un juez que está en contra de la humanidad. Es un juez. Dios es juez y juzgará a todos. Pero Él siempre, porque tenemos una visión del Antiguo Testamento como que Dios es malo y por causa de que, no Dios es malo, que Dios es justo y juez firme y como el hombre ha pecado, Dios le ha dado su espalda. Y hasta que no cumplan, incluso la ley, fue Dios buscando al hombre y diciéndole, bien, ¿queréis comer en el huerto? ¿Queríais saber conocimiento del bien y del mal? Esto es el bien y el mal, la ley. Tomar todos estos mandamientos. Y fue Dios quien la dio, no fueron ellos a pedir al Sinaí, danos una ley. Vemos que Dios siempre es el que busca al hombre. Siempre. El problema del aspecto legal, que si nos fijamos, es que creemos que Dios le ha dado la espalda al mundo y hasta que no te arrepientas y te conviertas, Dios no se va a volver. Mira, he llegado también a la conclusión que a veces en la iglesia creo que hay gente que le mola esta postura porque se ponen... Déjame, coge esto. Cuando llegan a conocer al Señor se ponen al lado de Dios y empiezan, ¿a que sí, Dios? ¿A que eso es tan fatal? Madre mía, el mundo está pecadores, incircunciso, madre mía, los musulmanes, Señor, envía fuego, tal. Y se ponen de la parte penal en contra de Dios. Es que la gente está muy mal, está poseída, está muy mal. Porque yo ahora tengo la razón. ¿A que sí, Dios? ¿A que tenemos la razón? Creo que hay gente que está contenta de haber encontrado el Evangelio no por la gracia, sino porque ahora tiene la razón. Y en el cumplimiento de los tiempos vino Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Emmanuel. Y vino a la tierra. Bueno, voy a representarlo aquí así. No viniendo para juzgar, sino para salvar. No viniendo para juzgar, sino para amar. Y nos encontramos, por ejemplo, ¿sabéis por qué vino Jesús? Lo principal por lo que vino, las mayores cosas, para revelar al Padre. Porque tenemos a veces esa dualidad, como que el Padre es el poli malo y Jesús es el poli bueno. Eso es muy humano, eso es muy carnal, eso es muy nuestro. Es más, yo tengo una propia teoría, creo que el mundo católico, la figura de María, la ha convenido porque siempre es mejor contarle a la mamá las cosas que no al papá que da caña. Porque una madre es más amorosa y te entiende y así intercede por nosotros al Padre. No es que se ha creado primero la teología y luego... No, creo que nace de la condición humana el buscar por manipulación. A quien me conviene le cuento las cosas, ¿sabes? Para que pare el golpe un poquito. Y vino a este mundo a revelar al Padre y a destruir las obras del diablo. Y creo que en esta mañana estemos abiertos a ver cómo es Dios, cómo es su naturaleza, qué es el verdadero evangelio. Porque eso nos va a liberar a nosotros y vamos a poder transmitir. Porque esto no se trata de ven e invita a otro a la iglesia. No. Si vivieras en medio del Himalaya, quizás te sería difícil invitar a otro a la iglesia, porque una que no hay iglesia a lo mejor en 500 kilómetros. Es que compartas el evangelio de la gracia, que es poder de Dios. De eso se trata. Y a veces creo que nos hemos perdido de qué es el evangelio.
Aquí viene Dios, viene Jesús, se hace carne. Por ejemplo, se encuentra con una mujer que tenía toda la lista de lo que no debería ser. Samaritana, de otra raza, de otro color, de otras costumbres, de otro idioma. No había coches y los judíos pegaban una vuelta a lo mejor de 80 kilómetros por no pisar Samaria. Imaginaos el tema. Una mujer quizá de, ¿cómo decirlo?, de moral distraída. 5 hombres has tenido y el que tienes no es tuyo. Una mujer que buscaba el amor y lo buscaba en un hombre. Pasa mucho hoy en día y no lo encontraba y cambiaba y cambiaba y cambiaba y no lo encontraba. Una mujer pero que sabía dónde había que ir que adorar, pero no podía porque era samaritana. Es que vosotros tenéis que adorar en Jerusalén, pero nosotros aquí. ¿Sabes qué pasa? Que aunque ella no pudiera ir a Jerusalén por ser samaritana a adorar, el Mesías vino a verla ahí al pozo. Y le dijo, ¿tienes sed? Y del agua que yo te daré, jamás tendrás sed otra vez. Tenía todas las condiciones para que Dios no se acercara a ella. Pero la naturaleza de Dios es amor. Y vino, incluso le reveló cosas que no le había revelado ni a sus propios discípulos. Habló en Juan 4:24, habla sobre la adoración, como a nadie se le había dicho. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y ella entendió el anuncio y ahora ella fue a otros a presentarle el Mesías. Y hay más gente. En la Biblia, para los judíos, habían los pecadores y después de los pecadores, los publicanos. Imaginaos, o sea, tenía una categoría especial para lo peor de lo peor. Un judío que voluntariamente se apuntaba para ser recaudador de hacienda para el César, otro Dios. Un pueblo enemigo que nos ha conquistado, que nos ha matado. Y encima tú nos hablas a impuestos para robarnos, para dárselo a ellos. O sea, era lo peor. Si leéis los versículos dice, y iba con pecadores y publicanos. O sea, es que eso ya es... No era pecador, ya era publicano, imagínate. Y Jesús, se ve que le gustaban mucho los publicanos. Tenía uno como discípulo, a Mateo. Y viene y le dice, Zaqueo, baja del árbol. Tengo prisa, es necesario que vaya hoy a tu casa. Esto el espíritu de religión no lo puede entender. Y se rebelaban. Pero ¿cómo va a casa de publicanos? Si eso es lo peor de lo peor. Y Dios viene a buscar al que recauda impuestos para otro Dios, el César. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, también el gadareno. ¿Se acercaría a Dios a alguien que está poseído? No tenía 1 ni 2 demonios, tenía una legión entera. Legión era su nombre. Encima era de Gadara. Una parte, sí, eran hijos de Gad, pero estaban muy lejos y ya habían perdido un poco el tema de la ley, que criaban cerdos allí. O sea, estaban un poco distraídos. ¿Y qué hizo Jesús? Cruzó el mar para encontrarse con aquel que había sido rechazado y vivía en cementerios y aún su familia lo rechazaba y tenían que atarlo con cadenas. Cruzó el mar para buscar a uno que estaba poseído, porque Dios es amor. Y ese es el Evangelio. Lo hizo libre y lo envió, lo restauró, espíritu, alma y cuerpo, y lo envió de nuevo a su familia para que anunciara el Evangelio, las buenas noticias del reino. Un último ejemplo. La mujer cogida en el mismo acto de adulterio. Los fariseos cogían la ley, tenían razón. Ella merecía ser apedreada. Jesús primero la defiende,
Si alguno de vosotros no tiene pecado, que lance la primera piedra. Y el único que podía hacerlo era él, porque no tenía pecado. Y viene Jesús a ella y le dice: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Esto es contrario a veces hasta a nuestra propia religiosidad. Porque a la gente le decimos: no peques más, entonces Él no te condenará. ¿Estáis entendiéndome? Jesús se acercó y lo primero que hizo fue no condenarla y luego decirle que no pecara más. Y nosotros primero le ponemos requisitos a la gente. Creemos que el Evangelio primero es no peques, todo esto, y cuando cumplas todos estos requisitos, entonces Dios no te condenará. No es lo que veo aquí. Veo a Dios acercándose a una mujer que merecía morir por su pecado y diciéndole: yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre estos dos enfoques del Evangelio, el legal y el del amor? Por cierto, no estoy rechazando la expiación, ¿eh? No se puede. Bueno, sí que hay teorías, pero he estado estudiando, pero no hagáis caso. El tema, el enfoque es: ¿qué les mostramos a la gente primero? ¿El amor o la ley? Jesús, si recordáis, lo que vino es: dijeron, queremos ver al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelar al Padre. Y Él no hizo nada de estas cosas si no las vio antes hacer al Padre. Mira, Jesús incluso no vino para complacer al Padre, vino para revelarlo. Porque nos hemos hecho una idea como que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios mataba, Dios no sé qué. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Bill Johnson, Jesús es teología perfecta. Él es Dios hecho carne. Él vino a traer la revelación total de cómo es Dios. Y eso es el Evangelio. ¿Sabéis qué? A nosotros, a todos, nos encanta la religión. Nos encanta la religiosidad, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. Sí, decimos todos que no, pero ya veréis cómo sí. Nos brota naturalmente. ¿Qué hicieron cualquiera de estos para que Jesús se diera la vuelta y les mirara? Nada. Él los amó primero. Y nosotros a veces queremos ganarnos a Dios, convencernos a Dios, y caemos en las obras muy fácilmente. En religiosidad. Me encuentro mal, quiero acercarme a Dios y veo que es que he pecado, estoy mal o lo que sea. Pero Dios, voy a las reuniones de oración, pero voy a los domingos a la iglesia. Eso se acaba en un tiempo. Te sientes bien un ratito y luego, ¡pum! Pero Dios, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo. Yo intento ganarme el favor de Dios. No es así. Hay que descansar en el amor del Padre. Porque Jesús vino, Él no está así, Él está así. Y lo que quería deciros a la mañana es que anunciéis las buenas noticias, que es que aunque tú o con quien te encuentres estás así, Dios hace esto.
Dios es el Dios que nos busca. Ese es el Evangelio. Es un Dios de amor. Y no hace falta hacer nada. No te preocupes en buscarlo, Él te está buscándote. Simplemente ríndete a su amor. ¿Y qué hacemos con el pecado? ¿Y qué hacemos con del corazón del Padre? Brota sin parar amor. Y es como un río de fuego. Y la forma en que presentemos el Evangelio, vamos a estar mostrando su naturaleza. No estoy obviando el pecado, ni la justicia, ni el juicio. Pero lo que estoy diciendo es que si solo lo presentamos en trataditos donde arrepiéntete o arderás en el infierno, que hay infierno, y si no te arrepientes arderás en el infierno. Es decir, si no respondes con amor al Dios que te ama, no tendrás vida, ni vida eterna. Entonces ya no es ¿qué dicen todas las religiones? Tienes que hacer tú cosas para llegar a Dios. ¿Qué dice el Dios de amor? Hagas lo que hagas, estés en el monte o en el valle, yo vengo corriendo a buscarte porque te amo. Eso es el Evangelio. Y depende cómo respondamos a ese amor, será lo que decida nuestro futuro. Pero Dios siempre está de cara. ¿Me estáis entendiendo? Perdón, ¿me hago entender? ¿Qué dice aquel? Por lo tanto, hay dos formas de presentar el Evangelio: por temor o por amor. Pero veo que Jesús, que vino a revelar al Padre, primero mostró amor y luego les dijo. El primero vino a servir y no he venido a condenar, pudiendo haberlo hecho. Él vino a amar y a servir. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Sin embargo, la religión me dice, no peques más, entonces no te condeno. Esto no es vía libre al pecado, entenderme bien. La diferencia es que intentarlo por mis propios medios, al final, esto es lo que pasa, me canso. Porque lo hago por mis obras, por mi esfuerzo, por intentar complacer, y a veces ni a Dios, a la iglesia o a personas. Eso con dos soplidos. Y otra cosa es saber que me encuentre donde me encuentre, Dios viene a buscarme y a mostrarme su amor. Y gracias a Jesús tenemos acceso libre y total a la presencia del Padre. Este es el Evangelio y parece algo muy sencillo, pero creo que a veces le damos otros enfoques o lo filtramos por lo que hemos entendido y no estamos dando el Evangelio de la gracia. Quizás estamos dando el enfoque penal simplemente. Arrepiéntete o arderás en el infierno. De la forma dicha con voz profunda. Sí, en plan testigo de Jehová o algo así. Lo que es poder de Dios es este Evangelio de la gracia. Que aun siendo enemigos de Dios, Él no lo estimó, sino que vino a buscarnos. Y no aferrándose a ser como Dios, decidió despojarse de su divinidad, venir en cuerpo a este mundo, morir en la cruz para pagar el precio por amor.
Y no solo eso, sino que el problema que entró desde el principio de pecado y muerte, cuando nosotros morimos, Jesús también murió y vino a buscarnos hasta el Seol. Entonces ahora no podemos decir que en ningún lugar del universo no se encuentra su amor, porque su amor vino a buscarnos hasta el infierno, para que ahora, resucitados juntamente con Él, estemos sentados los dos en lugares celestiales. Eso es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que anunciar a Calpe, a España y a todo el mundo. Que Dios nos ama. Que nos ama más de lo que creemos, que pensamos, que imaginamos. Que nos ama radicalmente. Este Evangelio es el que trastorna al mundo. Él podía haber venido con poder, como le dijo a Pilato, si yo ordeno ahora, vienen aquí no sé cuántas legiones de ángeles y os dan. Pero Él vino con amor, porque vino a revelar el corazón del Padre en la tierra. Ese es Jesús, ese es nuestro Padre. Sí es un juez, pero es un juez lleno de amor, que nos busca, que desde su corazón fluye como un río de fuego su amor, intentando encontrar el cauce hacia nosotros. El único que puede parar ese amor somos nosotros. Entonces, todo depende de nuestra respuesta, de la respuesta de amor. Amor con amor. No reacción por temor. ¿Me estáis entendiendo? Si entendemos este Evangelio, también vamos a ser nosotros libres. Libres de intentar conseguir las cosas por obras, por nuestro esfuerzo. Porque es el Evangelio de la gracia. Y la gracia significa que es un regalo inmerecido. Que nadie de nosotros lo merecemos. Nada. O sea, tú puedes venir todos los días a orar, al 24/7 te lo comes tú entero, 168 a la semana si quieres, y te vas de misiones a la Conchinchina y lo das. Dice Pablo, si no tengo amor, nada soy. Y a un amor dice que no es nuestro, sino que si hay algo, todo don perfecto viene de Dios. O sea, que si aún tienes algo tú de amor, no es tuyo, es que Él te lo ha dado. ¿Qué es lo que necesita este mundo? ¿Qué estaba buscando la samaritana? Ya era el sexto, ¿no? Si 5 no había tenido y el que tiene no es tuyo, y los novios que quedarían por el camino, estaba buscando amor. Estaba seca, estaba sedienta. Y el agua de vida se le presentó. El pan del cielo vino a buscarla. Era mujer, era samaritana. Se dice que por las horas que fue a buscar agua no tendría muy buena fama por no encontrarse con las otras mujeres del pueblo. Pero estaba sedienta. Algo vería Jesús en ella, que por amor vino y le dio su amor. Es que no quiero agregar nada más a lo que es el mensaje más revolucionario que ha habido nunca. Mensaje por el cual hoy hay hermanos nuestros en la cárcel. Mensaje por gente está pasando tribulaciones, penalidades, hambre, frío, encarcelamientos, ejecuciones. Los están matando en algunos países por predicar este Evangelio de la gracia. No es por fuerza. Por tanto, me gustaría que desecháramos de nuestra mente y abriéramos nuestra mente a que no, incluso cuando testifiques, tu trabajo no es el de convencer a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo. No quieras ser más que Dios. Tu trabajo es mostrar amor. Punto número 1. Por supuesto, presentarles
con gracia la verdad. Pero no puedes condenar a alguien porque sea musulmán, o sea, tengo un estilo de vida gay, o haya cometido, como decía Fernando antes, está deseando que los asesinos sean piedras vivas, lavados por la sangre. Que no haya condición, porque Jesús no vio ninguna condición, ni una adúltera, ni un poseído, ni una fresca, ni una samaritana, ni un publicano, ni lo peor de lo peor. Él era el amigo de los pecadores. Los religiosos, lo que les molestaba es que fuera a comer a casa de estos. Ese es el Evangelio de la gracia, en el cual no merecemos nada y Él nos lo ha dado todo. Y no todo, sino que nos lo ha dado lo mejor. ¿Amén? Y lo quería porque a veces me pregunto, Señor, ¿pero qué hacemos o qué estamos haciendo? Porque si no tenemos claro el origen y lo que tiene poder, estaremos contando cuentos chinos, pero no estamos esparciendo el Evangelio de la gracia. Será una distorsión o un casi, un qué, porque este Evangelio tiene poder. Este Evangelio ha convertido a asesinos crueles, sanguinarios, sin compasión, los ha hecho llorar como niñas cuando reciben el amor y el perdón de Dios. Ese es el poder. Que aun siendo enemigos de Dios, Dios nos amó primero. ¿Amén? Pues esto es lo que quería contaros esta mañana. Y ya está. Os diría, ¿quién quiere recibir más del amor